Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Gracias a Genfar por esta invitación, en donde les voy a platicar un poco sobre la combinación del éxito, una buena dispensación y un adecuado inventario. Mi nombre, como bien lo mencionaron, es Liliana Vargas y estamos aquí para platicar un momento sobre cómo podemos mejorar nuestra dispensación a través de un adecuado inventario. Para eso, pues vamos a empezar con algunas declaraciones de posibles conflictos de interés. Yo soy de México, un saludo desde México. Y bueno, pues a lo largo de toda esta experiencia he formado parte de diversas asociaciones, he dado también cursos, capacitaciones con industria farmacéutica. Sin embargo, yo no estoy en la nómina de ninguna de estas empresas. El aviso de responsabilidad, en el cual pues las opiniones expresadas en esta presentación son exclusivamente de mi autoría y no reflejan la opinión de mi actual empleador. Muchas gracias por esta invitación y ahora sí vamos a empezar con el contenido de esta presentación, la cual he dividido en 5 grandes grupos. Vamos a hablar primero de los antecedentes, posteriormente hablar de por qué estamos haciendo este tipo de plática, ya que tenemos errores de dispensación, cómo podemos detectarlos y cómo podemos prevenirlos, cómo el buen inventario, una buena gestión de inventario puede promover una buena dispensación. Posteriormente vamos a avanzar sobre los procesos seguros durante la dispensación para finalizar con un tema muy importante, ¿no? No podemos mejorar nada de esto si nosotros no conocemos a nuestros pacientes y no conocemos a nuestra farmacia. Entonces, pues sean bienvenidos a esta presentación que espero también sea de su agrado. Vamos a contestar cualquier duda que ustedes tengan y esperemos que sea útil para aplicarlo en sus farmacias. Vamos a empezar con este tema muy importante sobre los antecedentes. ¿Qué es lo que nos lleva a tener este tipo de pláticas en un congreso latinoamericano para farmacéuticos? Bueno, pues vamos a tener que precisamente dentro de los antecedentes sabemos que hay una serie de circunstancias que bien nos van a hacer pensar sobre nuestro actuar profesional. ¿Y cuáles son esas circunstancias? El error de medicación. Y es que en un error que precisamente va a ocasionar daño es de las situaciones más estresantes para cualquier profesional de la salud. Es decir, nosotros jamás estamos promoviendo un mal servicio, jamás promovemos una mala praxis que pueda generar daño, muy al contrario. Nosotros hacemos todo lo posible para que nuestras actividades, responsabilidades y funciones sean con una finalidad última, que es promover el bienestar en nuestros pacientes. Sin embargo, cuando esto ocurre, resulta que nos podemos estar involucrándonos en alguna situación que definitivamente va a comprometer el ambiente laboral y el ambiente en general como profesionales. Los errores pueden tener consecuencias graves y a largo plazo, tanto para los pacientes como para los familiares y los profesionales de la salud en general. Es decir, todos estamos involucrados. La primera víctima, que es el paciente, pero también la segunda víctima, que somos nosotros y las instituciones. Se espera que el profesional de la salud pues trabaje mucho y haga lo mejor posible para los pacientes, eso sin lugar a duda. E idealmente no cometer errores. Sin embargo, tenemos que aclarar algo. Esto no es posible. Los errores están ahí y van a suceder y muchos ni siquiera dependen de nosotros mismos, sino que se ha visto que estos dependen del sistema en general. No podemos evitar los errores de medicación, es decir, no podemos hacer que desaparezcan en su totalidad, pero sí podemos hacer mucho para reducirlos, detectarlos y, por supuesto, proteger a nuestros pacientes. Vamos a entender algo. Las condiciones en las que nos desempeñamos van a influir en nuestro comportamiento y obviamente en la probabilidad del error. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer nuestros sistemas y en este caso que nos atañe el día de hoy,
conocer qué es lo que podemos hacer para mejorar estos procesos que están involucrados durante la dispensación de los medicamentos. Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de error. De hecho, el error ha sido un tema de estudio a lo largo del tiempo, especialmente después del 2000, en donde se publica este reporte del Instituto de Salud de los Estados Unidos, que nos menciona que hay mucho daño evitable en nuestros pacientes. Y de estos daños evitables están los errores de medicación. Los errores de medicación no son triviales y hay una consecuencia, pero también hay un origen. Vamos a tener estos tipos de error, según Reason, en donde nos clasifica diversas circunstancias que nos llevan a entender mejor el error. Tenemos, por ejemplo, el error del tipo desliz y lapsus, que son los errores de acción. Cuando nosotros estamos principalmente elaborando en algo que lleva mucho tiempo, pues tendemos a omitir pasos, tendemos a viciar incluso los procesos y sabemos nosotros lo que queremos hacer. Eso no cabe duda, no sabemos inclusive los procesos de memoria, se le llama, pero a veces suceden desviaciones que resultan en consecuencias que no pretendíamos. Ejemplo de esto es una omisión o de repente se me olvidó ver una verificación, se me olvidó pasar el código de barras, pero es por la misma circunstancia que nos da el error de acción. A veces estamos muy sobrepasados en actividades y podemos dar preferencia a ciertos procesos, pero recordar que los procesos pues están delineados o los hacemos primero para que no estén estas consecuencias de error de acción. Pero a veces tenemos tanta premura por hacer las cosas que definitivamente vamos hacia un desliz justo en la acción de las actividades. O bien omisiones, se nos olvidan las cosas, ¿no? A veces se pretende que el profesional de la salud sea el robot, ¿no? El que sabe todo. Y no, somos seres humanos y a veces tenemos algún problema familiar o alguna situación fuera de la farmacia que nos lleva a este tipo de errores. Después tenemos a los errores que son de conocimiento o de planificación. Es decir, nosotros podemos hacer todo según lo previsto, pero en algún momento desconocemos cuál es el procedimiento, es decir, no sabemos para qué, por qué, cómo y cuándo. Entonces empezamos a tomar decisiones. Y esto es, por ejemplo, si tenemos una nueva máquina en la farmacia que está dispensando en nosotros, es que sabemos que eso es útil, pero no sé cuál botón puedo estar apretando para que suceda lo que me dijeron que iba a hacer, por ejemplo, que me dispense un medicamento, ¿no? El sistema automatizado. Y yo puedo suponer que sea el botón rojo y resulta que el botón rojo era de explotar, ¿no? Por ejemplo. Esos son errores de conocimiento. Estos se pueden estar controlando un poco más cuando se planifican, cuando se hacen los procesos, cuando se capacita al personal, cuando nosotros mismos recibimos este reforzamiento de conocimiento. Sin embargo, también suceden en muchas situaciones de urgencia, muchas situaciones en donde nosotros tenemos que tomar decisiones que tal vez no están dentro de los procesos, ¿no? Entonces, es ahí donde surgen este tipo de errores. Después tenemos el otro error, que hasta suena feo, ¿verdad? La violación o el acto intencionado. Entonces, uno se preguntaría, oye, ¿cómo? ¿Hay personas que intencionadamente cometen errores? La respuesta es no, no al menos en los 5 sentidos, sino que a veces el sistema mismo conlleva que uno se esté involucrado en algunos errores. ¿A qué me refiero? Que a veces están más relacionados con las actitudes, las motivaciones y el mismo entorno de trabajo. Supongamos, por ejemplo, en un servicio, en un hospital o bien en la misma farmacia,
en donde tú por más que quieras hacer una doble verificación de la dispensación, no la vas a poder hacer porque no hay otra persona. Estás solo, solo en la farmacia, solo en un servicio y no lo puedes hacer. Entonces, es ahí donde, aunque quieras hacer el proceso correctamente, aunque estés consciente de que se debe hacer, no lo puedes hacer. Uh-huh. O bien, a veces hay un acto intencionado en donde, mira, para entregar el medicamento tienes que ir a la segunda torre, pero el camino trazado, el camino seguro, es a través del elevador número 3, ¿no? Pero el elevador número 3 resulta que siempre tarda un poco, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Pues mejor me voy por el parque, ¿no? El parque llega uno súper rápido, está súper rápido ahí, es más, hasta paso por un café, ¿no? Y resulta que esos son actos intencionados, ¿no? Tú sabes que no es el camino al parque, pero decides tomarlo. ¿Por qué? Porque se hace más fácil y esa es una cuestión de actitud. ¿Qué hacemos ante estas situaciones? Lo principal es que necesitamos acciones y reconocer que estos errores son, como bien lo menciono, de una forma sistémica, son sistemas. Uh-huh. Yo jamás estoy diciendo que una persona va a cometer el error porque quiere, sino que es por el sistema mismo que suceden todos estos tipos de errores que ya nos marcaba Rison en los 90. Uh-huh. Se necesita conocer el contexto y las características del personal, la motivación y el entorno de trabajo para que sean precisamente explorados todos estos errores. Los daños que resultan de estos errores de medicación generalmente entonces no son por fallas del profesional, sino por fallas del complejo sistema de salud. Estamos viendo que necesitamos entonces conocerlos a través de una buena comunicación, porque resulta que los errores son multifactoriales y muchos de ellos se dan por mala o falta de comunicación, prácticas riesgosas de almacenamiento o bien algunos procesos tan simples que se pueden modificar pero que no se hacen, por ejemplo, el etiquetado similar. La protección de los pacientes frente a la administración inadecuada de los medicamentos, entonces, se ha convertido en nuestro principal objetivo para que nosotros podamos atender de manera inmediata como profesionales farmacéuticos. Los errores de medicación pueden ocurrir en cualquier fase del sistema, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Entonces, nosotros vemos que puede haber un error en la prescripción, en la documentación, en la transcripción, en la dispensación, en la administración e inclusive el monitoreo. Como farmacia, a veces no vemos al paciente, solamente se dispensa y adiós, nos olvidamos, no nos vamos a enterar qué es lo que le pasó. Pero son errores que también se cometen. Nosotros vamos a ver el día de hoy estos de la dispensación, que es nuestro campo de acción. Entonces, para esto vamos a empezar con los errores de dispensación, que es la detección y la prevención. Los errores de dispensación vamos a tener que detectarlos y promover prácticas seguras para la detección y su prevención. ¿Cómo le hacemos? Primero, entender que es un error de dispensación. El error de dispensación es una discrepancia, es decir, una diferencia entre la prescripción y el medicamento que la farmacia entrega al paciente. ¿Cuáles son los errores que se pueden presentar en esta fase? Tenemos desde dispensar un medicamento para un paciente incorrecto, un medicamento incorrecto, una dosis incorrecta, a destiempo, una cantidad incorrecta, una forma farmacéutica incorrecta, un medicamento caduco también, o casi caducando, omisiones, y estas son de las más frecuentes, de hecho, fallas en la detección
de errores en la prescripción. Es decir, solamente nos basamos en que el medicamento esté bien escrito, pero pocas veces nos preguntamos si el medicamento es idóneo para el paciente. La manufactura, información al paciente que se le puede dar, la dispensación con información incorrecta en la etiqueta. Por ejemplo, vamos desde lo básico, pero también hay información de recomendaciones que podemos dar incorrectamente. Dispensar con una información verbal incorrecta es algo de lo más grave. ¿Por qué? Porque le estamos dando información incorrecta al paciente. Y recordemos, el paciente podemos ser todos. Y hay que ponernos en el lugar del paciente. Si al paciente le dicen, tómese el medicamento en la noche, el paciente va a recordar que hay que tomarlo en la noche. Y si resulta que el medicamento era en ayuno, tal vez tenga un evento que no podamos evitar, que es una falla terapéutica. Tal vez no se absorbe bien el medicamento o alguna situación, pero el paciente, perdón, se va a ir con esta recomendación. Entonces, imagínense nada más si no se da una información correcta a nuestro paciente. Los errores de dispensación, afortunadamente, son pocos. Y son pocos porque precisamente son de las fases del sistema que se tiene un poco más de control. Sin embargo, ocurren. Tenemos tasas de error que van del 0%, pero hay algunos estudios que han demostrado hasta el 45%. Pero en general son bajos, ¿no? Tenemos tasa baja reportada hasta el 0.3% en algunos casos. Tenemos una buena precisión, es decir, lo que está prescrito es lo que se dispensa. Y esta tasa de precisión va hasta el 98.3%, es decir, estamos haciendo bien las cosas. Pero hay un margen ahí muy pequeño que todavía nos falta de cubrir, ¿no? Tenemos que hacer acciones para conservar estas tasas altas de precisión. Y es que nosotros en verdad nos damos cuenta del impacto de los errores de dispensación. No nos vamos a dar cuenta en su mayoría. ¿Por qué? Porque los errores pueden ocurrir cuando si ocasionan daño ya con el paciente en casa o en el hospital. Y si no ocasionan daño, pues tal vez te des cuenta de manera retrospectiva cuando estés haciendo la relación de lo que estás dispensando, de los pacientes, ahí te vas a dar cuenta, pero te vas a quedar con la duda, ¿generó daño o no generó daño? Entonces, no son tan evidentes los errores de dispensación precisamente porque no seguimos a un paciente. ¿Se puede seguir a un paciente? Hay propuestas para seguirlo, pero en muchas farmacias no lo vamos a seguir. Entonces, esta dispensación va a incluir todos los pasos necesarios para traducir una prescripción en un suministro adecuado de medicamentos, que sea individualizado y que sea seguro. Se ve un proceso simple, claro, pero yo creo que todos los aquí presentes, todos nuestros asistentes, saben que no lo es. Saben que involucra diversos procesos pequeños, pero esenciales para promover una buena dispensación. La calidad de la dispensación aumenta en definitiva con el tiempo destinado a la misma. Es decir, si yo quiero verificar que la prescripción sea adecuada, que los medicamentos sean correctos, que sean para el paciente de manera idónea, bueno, pues me tomará tiempo y a veces hay que invertir más tiempo, especialmente en aquellos pacientes que son más vulnerables, por ejemplo, nuestros pacientes geriátricos o nuestros pacientes pediátricos. ¿Qué implica que nosotros tengamos una buena dispensación? Bueno, pues hay que conocer el medicamento, ¿no? El hecho de conocer un medicamento es casi el plus que se nos da como profesionales farmacéuticos. Nosotros se nos conoce como el especialista en el medicamento y precisamente de ahí el nombre. Nosotros no podemos dispensar algo que no conocemos, pero después sigue el conocer al paciente, es decir,
Nosotros, al tener contacto con los pacientes, al menos debemos saber si la indicación es adecuada para el paciente que nosotros tenemos enfrente. Hay que conocer procesos, todos y cada uno. Hay que conocer la tecnología. Afortunadamente vivimos en una época en donde hay avance en todos los aspectos, ¿no? Y la pandemia nos ha demostrado eso. La tecnología vino a reformar, a hacer la vida más fácil, pero también tenemos que conocerla. No podemos aplicar una tecnología si ni siquiera la hemos evaluado. Y algo que viene desde el tiempos remotos de la humanidad, establecer una buena comunicación. ¿La dispensación requiere de comunicación? Sí, y requiere de mucha comunicación con los colegas farmacéuticos, con el médico prescriptor y fundamentalmente con el paciente. Sino, ¿cómo? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que tiene el paciente, cuáles son sus necesidades y por qué está acudiendo a la farmacia además de un medicamento? Esta comunicación nos lleva a una retroalimentación. Con esto nosotros aprendemos, el equipo de nuestra farmacia aprende también, ¿no? Estamos en un constante aprendizaje, pero el paciente también aprende. Y si tienes la comunicación con el médico prescriptor, el médico también empieza a aprender sobre la importancia de la dispensación y de todo este ciclo, que no es solamente surtir un medicamento, sino una serie de procesos y conocimiento nuevo para vertirlo en la seguridad de nuestros pacientes. ¿Cuáles son estos elementos claves para tener una buena dispensación? Precisamente tenemos a la información del paciente, la información del medicamento, la comunicación de esta información del medicamento. A veces como que somos muy técnicos, ¿no? A veces como que, ay, pues ya, mira, te voy a dispensar este medicamento que se tiene que tomar vía oral o vía intravenosa con una frecuencia de cada 8 horas y resulta que te lo vas a tomar con 250 mililitros de un líquido que no sea de un pH muy ácido. Dices, ¿eso le vas a decir a un paciente? Jamás, no. Tenemos que tratar de transmitir la comunicación de una mejor manera. Nosotros tenemos que hablar con pacientes en términos coloquiales. Recordemos, ¿cuáles son estos términos coloquiales? Haz el ejercicio con tu familia. Explica la información de un medicamento a tu familia y pregúntales, ¿le entendiste? ¿Quedó clara la información? Y te vas a dar cuenta que a veces el mantener lo más simple toda esta información de los medicamentos promueve sin lugar a duda una mejor educación en nuestros pacientes. El empaquetado, etiquetado y nomenclatura del medicamento también es algo que debemos ver en nuestro sistema. El uso de dispositivos para medicamentos es algo que llegó y que tenemos que aprender a usar estos dispositivos médicos que también generan riesgos en nuestros pacientes. Tenemos que tener buenos procesos en el almacenamiento, existencias y distribución de los medicamentos. Y bueno, todos esos factores ambientales hay que considerarlos. Por ejemplo, en algunos casos la humedad nos gana, algunos casos también el hecho de que no almacenemos bien los medicamentos nos puede generar riesgos y también el equipo de trabajo, ¿no? A veces es lamentable que no nos hablemos entre colegas, es lamentable que no nos hablemos entre los turnos y eso no puede pasar y eso al contrario, contribuye a que no tengamos un buen sistema de uso de medicamentos. Tenemos que estar formándonos, pues también para esto es el Congreso. Hay que estarnos formando, hay que estar aprendiendo y hay que tener en cuenta que nuestras capacitaciones nunca van a terminar. En el momento en que decidimos ser profesionales de la salud, en ese momento decidimos que nuestro aprendizaje jamás iba a terminar. La educación al paciente es primordial, como bien les menciono, y algo muy importante. Todo esto es un siglo de gestión de calidad y gestión del riesgo. Y al final, como estamos hablando de siglos, tal vez el siguiente año que nos veamos, ojalá que nos veamos de manera presencial,
les habremos dicho otras cosas. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, los riesgos van cambiando. Habrá algunos que podamos controlar y algunos que definitivamente necesitamos poner más atención para disminuir estos riesgos. Vamos a hablar ahora sobre la gestión del inventario para tener una buena dispensación. ¿A qué voy? Nosotros estamos hablando que la dispensación como tal es un proceso complejo, es un proceso de contacto con un paciente, es un proceso de verificaciones de medicamento, de conocer la tecnología que usamos para dispensar un medicamento, de conocer el medicamento en ese momento, de informar al paciente correctamente, de comunicar los riesgos a los colegas y al médico prescriptor. Pero todo esto se hace si tengo a los medicamentos bien, si tengo a los medicamentos que necesita mi población. Entonces, nosotros no podemos perder de vista que un inventario me generará una buena dispensación. Resulta que la gestión del inventario en farmacia, pues es algo que sabemos que es necesario, sabemos que es parte de esta gestión administrativa de una farmacia, pero que se involucra con la dispensación, porque al final la dispensación estamos involucrando un paciente, pero un medicamento que existe y existe bien. Entonces, el inventario se refiere a todos los medicamentos y suministros médicos utilizados en el funcionamiento diario de una farmacia. La gestión del inventario tampoco es simple, es un proceso crítico, complejo y continuo. Y es que si no tenemos una buena gestión de los inventarios en farmacia, podemos tener el riesgo de no suministrar los medicamentos que nuestra sociedad necesita, que nuestros pacientes necesitan. Tal vez llegue el próximo mes el medicamento, sí, pero el paciente lo necesita en este momento. Para eso es la buena gestión de inventarios. Y se relaciona con una buena dispensación porque si yo tengo un buen inventario, definitivamente voy a poder proveer la necesidad que tienen, que tienen mis pacientes de mi sociedad en ese momento. Y esta necesidad, ¿cómo la vamos a poder cuidar? Habíamos mencionado que la dispensación, pues es todo este proceso que involucra conocer medicamento y paciente. Ahora bien, nosotros necesitamos velar porque el medicamento esté bien y de manera adecuada en nuestra farmacia. Es decir, debemos asegurar que existe un adecuado suministro para que podamos proveer la necesidad o atender la necesidad de nuestros pacientes. ¿Y para qué tengo entonces una buena gestión de estos inventarios? Primero, porque como estamos ante un conocimiento de nuestros pacientes, debemos saber sus necesidades y minimizar el desabasto. Es decir, yo no puedo estar con situación de, es que no hay, es que no lo tengo. Si fuera un medicamento para un dolor leve, para una molestia leve, ok, ¿no? Vamos a tener otras alternativas y por eso también hay que conocer nuestros inventarios. A veces nos vamos por una marca, a veces nos vamos por un principio activo, pero sabemos que hay clases terapéuticas que pueden también servir, ¿no? Hay sustituciones terapéuticas que con el consentimiento de un médico se pueden realizar y eso es conocimiento de medicamento. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues que si nosotros tenemos un buen inventario, vamos a disminuir costos, garantizar un tiempo mínimo en el pedido de medicamentos, que no tengamos esta situación de urgencia. Prevenir los costos asociados también con los daños que se puedan tener por vida en anaquel o bien por expiraciones que tengamos. Es decir, el equilibrio entre no tener tanto medicamento y tener lo suficiente para suministrar a los pacientes,
pues es definitivamente algo que se puede estar gestionando. Por eso hablamos de gestión. No es que el día de hoy lo conozcas del todo, sino que a lo largo del tiempo se va gestionando para que pueda ir mejorando. Las metas al final de una buena gestión de inventarios es, la primera, asegurar que los medicamentos estén disponibles cuando el paciente los necesita. Y la segunda, mantener los costos de los medicamentos al mínimo. Hablamos de costos en general. Nuestras sociedades tienen un impacto bastante fuerte con el gasto de bolsillo en cuestión de medicamentos. Es decir, son medicamentos que le cuestan a los pacientes. Por lo tanto, nosotros debemos velar también por esa situación. Nosotros como profesionales farmacéuticos no solamente damos un medicamento, sino conocemos el contexto. Y a veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo conozco el contexto? Ponte en el lugar del paciente. Un día, ve a comprar tú un medicamento que te prescribió un médico y ahí vas a entender toda esta situación. ¿Quieres que te informen? ¿Quieres que tengas un menor costo de los medicamentos? Porque al final lo estás pagando tú. ¿Quieres que esté el que tú necesitas? No quieres andar deambulando por todas las farmacias o por toda la ciudad, ¿no? Y quieres que también te digan qué es lo que puede pasar en cuestión de efectos adversos. O sea, toda esta atención que tú te imaginas que podrías recibir es lo que se imaginan los pacientes. Esa es la meta también. ¿Y cómo le podemos hacer? Empezar desde la cuantificación de lo que tenemos en la farmacia. Ha surgido diversas tecnologías y hay que usarlas, claro que sí. ¿Por qué? Porque al final nos facilitan la vida, pero también se ha demostrado que minimizan los errores. Por eso las tecnologías se han vertido en la gestión de los inventarios. Tenemos desde los sistemas computarizados, las tecnologías de códigos de barras, los accesos restringidos por usuario y contraseña, el resguardo automatizado, los mantenimientos controlados y todo lo que nos permite al final disminuir los errores que podamos tener en la dispensación. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un buen inventario, entonces estoy garantizando al menos el 80-20 de que voy a tener una buena dispensación. Hay algunos más, ¿no? La revisión de los errores. O sea, la tecnología solita no funciona. La tecnología nace como algo para subsanar nuestras actividades, no es que nos van a suplir. A veces, si nosotros tenemos el mejor software, el mejor sistema para nuestros inventarios, pero resulta que nosotros estamos llenando mal la base de datos, ¿no? La base de información de los medicamentos, especialmente los ceros y los decimales, que son los que más generan error. Si no los revisamos bien, pues la tecnología no nos va a ayudar en mucho. Incluso hay softwares que te ayudan a validar, ¿no? Estas alertas que pueden permitir que tú verifiques al momento de la dispensación. Pero, ¿es importante el uso? Claro, por supuesto. Pero una tecnología que no se conoce, que no se valida y que no se retroalimenta, es una tecnología que no nos va a funcionar. Entonces, todo en la justa medida para nuestra farmacia. Para nuestros inventarios también una cosa importante es la manera en que nosotros organizamos los medicamentos. Independientemente de la organización que tú tengas, debes comprobar algunas barreras de seguridad que al final limitan o minimizan los errores. Algunos, por ejemplo, son las recomendaciones o estrategias que se recomiendan, son separar los frascos o botecitos de aspecto similar. Esto es porque tú tal vez puedas ser muy bueno en la identificación, pero ¿qué crees? Hay estudios de factores humanos que implican o que más bien han investigado que por más que nosotros estemos verificando mentalmente, nuestro cerebro llega a confundir estos frascos similares. Por más que estés activo, por más que estés alerta,
puede suceder y es por simple factor humano. Entonces, sepáralos, o sea, no le demos vueltas. Separar los productos que son de dosis diferentes, pero que son del mismo medicamento, porque el riesgo de que tú tomes el que no es muy alto. Se pueden utilizar etiquetas, señales, alertas, stickers, lo que tú quieras para asociar los medicamentos que están involucrados con daños graves en los pacientes, por ejemplo, las insulinas, los anticoagulantes, que definitivamente si le damos mal la dosis a un paciente, podemos tener el riesgo de daño en el paciente. Entonces, estas estrategias también vienen desde el inventario. Es decir, desde el inventario tú empiezas a acomodar tus medicamentos de tal manera que promuevas una gestión de riesgo, que promuevas al final una minimización de errores de dispensación. Por eso la plática se llama, es la combinación del éxito. Sin el inventario correctamente, sin esta organización, el uso de tecnología, no puedes tener una buena dispensación. Ahora vamos a ver este proceso seguro durante la dispensación. Nosotros hemos visto a lo largo del camino que la dispensación es muy importante, que hay que conocer todo el ciclo de la dispensación para poder promover una seguridad en nuestros pacientes, pero también los inventarios. Hay que garantizar que nuestros medicamentos estén bien ordenados, que tengamos el surtimiento adecuado, que tengamos una gestión del inventario adecuadamente. ¿Y ahora qué sigue? Que estamos en este proceso del contacto con el paciente, en donde yo tengo que tomar un medicamento de la farmacia y dárselo a un paciente que tiene una prescripción médica. ¿Cómo le podemos hacer para garantizar que todo lo que ya hicimos de verificaciones, de procesos, de inventario, sea correcto y que el paciente tenga una buena dispensación? Primero, la revisión inicial. Nosotros no podemos dar algo que no conocemos, ya lo habíamos mencionado. Primero tenemos que ver la prescripción, qué es lo que necesita el paciente. Y aquí entramos en un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque la prescripción es algo que tenemos que empujar que sea correctamente, ¿no? Que no sea una prescripción ilegible o bien que tenga ahí abreviaturas que tal vez ni siquiera se entiendan. Es una lucha totalmente para tener buenas prácticas de prescripción. Y eso es algo que debemos velar. La revisión inicial contempla que nosotros entendamos la prescripción y viene algo muy importante, que el paciente entienda lo que se le prescribió. Entonces, en esta comunicación entra la relación con el médico prescriptor. Y nosotros no podemos asumir, no podemos asumir que tal vez el médico se refirió a un medicamento cuando no tenemos la certeza. Entonces, como recomendación de la revisión inicial es que se pueden obtener todos los detalles del prescriptor, del medicamento, del paciente, para que los medicamentos sean dispensados. A veces tenemos incluso nombres que suenan semejante y tenemos inclusive esas no podamos asumir que estas abreviaturas significan algo si nosotros no tenemos el conocimiento y la certeza con el médico prescriptor. Otra condición muy interesante es la prescripción ambigua. ¿Qué quiere decir? Que no solo no le entiendo, sino que no se interpreta en lo absoluto, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un paciente que es un adulto mayor que necesita un hipoglucemiante, pero resulta que no le dan el hipoglucemiante que tal vez estaba tomando todo el tiempo y preguntas, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Es difícil interpretar este tipo de prescripciones, pero esta revisión inicial, si ustedes se dan cuenta, antes de que yo tome un medicamento que está en mi farmacia, debo de hacer la revisión de la prescripción. Después sigue el conocer el medicamento.
revisión terapéutica, es decir, que nosotros tengamos el conocimiento del medicamento de acuerdo a las características del paciente, de acuerdo a no solo el medicamento per se. En estos momentos, nuestra sociedad, son pocos los pacientes que consumen solo un medicamento. La mayoría consume 5 medicamentos al día, especialmente nuestros pacientes adultos mayores. Entonces, a veces decimos, bueno, a mí no me interesa lo que consuma, aquí está su medicamento. No. ¿Por qué? Porque tenemos una oportunidad valiosa de prevenir riesgos en los pacientes, riesgos que pueden estar derivados de interacciones farmacológicas que tal vez el paciente ni siquiera esté considerando y tampoco nuestro médico prescriptor. Podemos tomar la alerta. ¿Sabes qué? Hay interacciones, hay características del paciente que no permiten que la dosis sea adecuada. Hay características que son contraindicadas para nuestros pacientes. Entonces, eso también es parte de la dispensación. Es decir, ese medicamento que yo voy a tomar, ¿con qué otras cosas? Otros medicamentos y cómo el paciente va a reaccionar ante este medicamento y cómo se va a estar combinando. Esto lo debemos documentar. Les decía al principio de esta charla, nosotros generamos nuevo conocimiento a través de nuestros pacientes, de nuestros colegas farmacéuticos, pero si no documentamos este nuevo conocimiento, a veces no vamos a evaluar, no vamos a poder evaluar la necesidad de esta revisión terapéutica. Al menos en mi país, resulta que esta revisión terapéutica se obvia, ¿no? Dices, pues, ¿para qué? Si ya la prescripción así está. No, hay que darle valor a nuestra actividad y a nuestra expertise que tenemos de medicamentos. Ya que tomamos el medicamento, ¿no? Ya conocí a mi paciente, ya conocí el medicamento, ya conocía la prescripción, inclusive ya hasta conozco quién prescribió. Ahora sí lo tomo. Tomo el medicamento de mi anaquel, ya sé con todos los códigos de seguridad, ¿no? Estas barreras que habíamos hablado en inventarios. Bueno, pues ahora sí, suministro. Como suministro, no puedo entregar solamente algo y ya, ¿no? Sino hay que educar, hay que informar, hay que aclarar cualquier duda o pregunta de nuestros pacientes. Inclusive para algunos medicamentos, por ejemplo, medicamentos oncológicos, medicamentos de alto riesgo, tener un acuse de recibido. ¿Está en conformidad? ¿Le entendió? ¿Está bien? Ajá. Y siempre dar información adicional. Los pacientes no, incluso no están acostumbrados a recibir esta información. Pero ¿qué pasa si uno inicia con una información adicional de, oiga, sabe que pues hay que revisar continuamente sus niveles de glucosa, revisar continuamente sus presiones arteriales, porque así vamos a saber si usted va a estar bien en su régimen terapéutico? Sabemos que nuestros pacientes no solamente necesitan medicamento, ¿no? Necesitan también esta visión integral. A veces el paciente necesita solamente ser escuchado y que le expliquen que hay que comer bien, que hay que dormir bien, que no hay que estresarse, diversas situaciones y no solamente el medicamento. Es decir, nosotros durante la dispensación conocemos todos nuestros procesos, pero recuerda, el paciente que está ahí es un ser humano y es un ser humano que te lo va a agradecer si tú le informas correctamente toda esta información. Dentro de las recomendaciones agregadas es que precisamente la documentación para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar en el momento y a futuro tanto la información de nuestros pacientes como los problemas que se están relacionando con la medicación y también evaluar la efectividad de las intervenciones que estamos haciendo como farmacéuticos. Si yo estoy dando una recomendación, la pregunta es, ¿sirve o no sirve? Y esto es solamente a través de documentación. Tenemos ahora un tema muy importante. Nosotros no podemos hablar de una buena dispensación o de una combinación de éxito si no conocemos al paciente y a la farmacia. Entonces, para conocer a nuestros pacientes, no nos podemos limitar a preguntar si el paciente tiene una duda.
sino que se debe confirmar si se está entendiendo este medicamento que yo le estoy proporcionando, si se está entendiendo cuál es el uso adecuado. En estos procesos interviene la educación también sobre los efectos adversos comunes de los medicamentos y también la farmacovigilancia, cómo notifica un paciente un evento adverso que le suceda cualquiera, porque a veces se suma de que pues es que eso es normal. No, no hay palabra normal para nuestros pacientes. Hay que conocerlos. Si el medicamento viene con un dispositivo médico, especialmente aquellos para el asma, ¿ya sabe el paciente cómo usarlos? A veces no, inclusive uno como profesional tiene que estar leyendo el instructivo como 3 veces, ¿no? Para entender cómo se usa un dispositivo médico. Imagínense un paciente. Entonces, es parte del conocimiento. Tú tienes tus medicamentos inventariados, pero hay algunos que necesitan tecnología. Pues inclusive puedes generar buenas prácticas. ¿Sabes qué? Un tríptico para que se le proporcione al paciente. Inclusive los laboratorios también ayudan con, mira, dale esto al paciente para que entienda cómo administrar su medicamento que tiene ya un dispositivo médico asociado. Por ejemplo, las plumas de insulina, ¿no? A veces se descomponen y dice el paciente es que ya no me funciona, o bien piensan que se está administrando la insulina y no es así. Entonces, eso es riesgoso. Y nuevamente, ¿lo vas a ver tú? Tal vez no. Lo vas a ver en el hospital. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Pues porque ese paciente que estaba yendo contigo cada mes a que le prescribiera, a que le surtieras la prescripción que tenía, ya no fue. ¿Y por qué no fue? Porque está hospitalizado. Ujú. También nosotros tenemos una responsabilidad social en cuestión de la evaluación de la adherencia terapéutica. El hecho de solamente dar un medicamento no quiere decir que ya me olvido, sino, oye, te estás tomando tu medicamento, ¿sabes la importancia del por qué seguir un tratamiento? Por ejemplo, los antibióticos, ¿sabes la importancia del por qué no compartir un antibiótico con otra persona, así sea tu familiar o con quien vivas? No. Y eso es cuestión de tiempo, sí, pero ¿qué crees? También de la iniciativa que tengas. Hoy te invito a que conozcas a tus pacientes, a que conozcas cuál es la realidad de todos los que consultan o llegan a tu farmacia, porque como profesional farmacéutico puedes hacer mucho por esta sociedad. Y sobre todo, comunicar estos resultados para tus pacientes y para tus colegas farmacéuticos. Esta es una cadena, no estamos solos, pero si no hacemos esto, pues estamos teniendo problemas que nos aquejan en nuestra sociedad, como cuál. Además de nuestra pandemia por COVID, tenemos una epidemia de diabetes. Tenemos una epidemia de hipertensión y de síndromes metabólicos en nuestras sociedades. ¿Podemos hacer algo? Por supuesto. ¿Desde dónde? Desde esta dispensación que estamos el día de hoy analizando. Y por otro lado, conoce a tu farmacia. Conoce a tu inventario, gestiona un buen inventario, buenas tecnologías, buenas barreras de seguridad para que puedas atender los medicamentos que tú estás requiriendo para tus pacientes. Selecciona los medicamentos acorde a tu población. No es posible que en nuestras farmacias no existan medicamentos hipoglucemiantes. Claro que no, es inadmisible. ¿Por qué? Porque nuestra población tiene diabetes, ¿no? Nada más. No más, no menos, ¿no? Tampoco el exceso, pero tampoco el desabasto. A veces queda fuera de tu qué hacer, ¿no? A veces hay desabasto a nivel nacional y a veces, ¿cuál es tu intervención? Ver las opciones terapéuticas que tienes. No solo es un medicamento, porque a veces es que no está un tipo de insulina. Oye, tienes muchos tipos de insulina que puedes manejar. Sí, solo sí, el médico también esté enterado de este tipo de situaciones. Hay alternativas que pueden solucionar diversos temas de desabasto, pero eso es con conocimiento, ¿no? Conocer tu medicamento, conocer a tu paciente y pues habrá condiciones en donde definitivamente no exista ese tipo de soluciones, pero la comunicación con el médico siempre va a ser relevante. Puedes inclusive
para tu almacenamiento de medicamentos generar etiquetado agregado, alertas, el bajo llave, por ejemplo, de medicamentos controlados, separación física, ¿no? Que puedan confirmar que tú puedes tener un buen inventario y puedes tener un buen almacenamiento en tu farmacia. Una farmacia desordenada genera mucho riesgo para la dispensación. Tenemos el sesgo de la confirmación, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos, como les decía, tener un medicamento en la mano, pero tenemos una imagen mental, no es el medicamento, es la imagen mental que nos ha viciado. Entonces tenemos, por ejemplo, estrategias para minimizarlo, cambio de lugar o bien cambio de la apariencia de los nombres de los productos parecidos. Hay algunas iniciativas en otros países en donde se han puesto mayúsculas y minúsculas de los nombres parecidos para evitar errores. Eso es algo muy importante. Todo esto nos lleva a evitar errores, evitar el error con daño. Entonces, como conclusiones de esta charla, ¿qué nos llevamos? Aunque nosotros tenemos un éxito en errores de dispensación, es decir, tenemos tasas bajas, aún así ocurre, ¿no? Y hay reportes que ocurren más, ¿no? Es importante mejorar los sistemas dentro de nuestras farmacias. El proceso de dispensación como tal es complejo, sí, y así se debe atender con esa prioridad. Y se puede gestionar a través de una serie de pasos en donde es determinante conocer a tu farmacia, pero también a tu paciente, a la prescripción y a los medicamentos. Y en tu farmacia, todos estos procesos internos definitivamente van a contribuir a que tu paciente esté bien. Tener una buena dispensación conlleva, por lo tanto, una buena gestión de inventarios. No puedes tener uno sin lo otro. Para hacer todo esto, te invito a que comuniquemos tanto los errores como los casos de éxito. Las buenas prácticas en farmacia necesitan ser comunicadas. Tus buenas estrategias de inventario necesitan ser comunicadas. Comunícalas, porque eso genera una replicación para otras farmacias. Conoce a tus pacientes, por supuesto, porque va a disminuir los errores de dispensación. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su atención. Mi nombre es Liliana Vargas Neri, de México. Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Un abrazo a todos.